Señor. El sol, como dice su palabra, ha nacido para todos, para ricos y pobres, Señor amado, para toda la humanidad. Gracias, mi Señor, por esta su misericordia. En esta hora, Señor amado, nos reunimos con nuestras hermanas, hermanos, para estudiar su palabra, mi Señor, en este estudio bíblico establecido para el día de hoy, para poder también instruirnos por su palabra. Carecemos de sabiduría, Señor. La sabiduría viene desde lo alto. Usted la envía a quienes se lo pide, como dice su palabra, mi Dios amado. En esta hora pedimos, mi Señor, de esta sabiduría, Padre, que tan solo usted puede entregar a nuestras vidas. Ilumine nuestro ser y ese el cansancio físico, el agotamiento propio, Padre, de un día de actividades, y denos ese refrigerio, Padre, renueve nuestra fuerza en esta hora junto a nuestras hermanas, Señor amado, y abra nuestro entendimiento. Y también, Señor amado, podamos estar unánimes, Padre, con el deseo de estudiar su palabra, que alimente espiritual nuestra vida, para poder cumplir, Señor, con este mandato que usted nos ha entregado. Comprendemos que no ha sido mandato de hombre, sino de parte suya, Señor amado, en su viña. Somos obreros, Padre, en su viña, nada más que eso, Señor. Pero necesitamos fortaleza desde lo alto de nuestras vidas. Pedimos por la transmisión también de este estudio bíblico, la hermana que nos estén a cargo, como cada uno de nuestras hermanas, hermanos presentes también en esta hora y quienes se conectarán quizás más tarde, Señor amado. Ayúdenos en esta hora, Señor amado. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Le invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Para siempre. Agradecemos al Señor esta oportunidad que nos da nuevamente para poder estudiarle su palabra. Lo vamos a hacer con la ayuda de nuestro Dios, en el nombre del Señor Jesús, para estar estudiando la lección 75 del expositor bíblico, que tiene por nombre el irrevocable compromiso de Dios. El compromiso de Dios, ¿cierto?, que tiene para con su pueblo Israel y como también, ¿cierto?, con los gentiles, ¿cierto? Para nosotros, ¿cierto?, que hemos formado parte también ahora de esta iglesia, de este pueblo del Señor, solamente por gracia, nada más que por eso. No éramos merecedores, ¿cierto?, de esta bendición. Tenemos eh, lectura bíblica, texto, himnos y tenemos 5 subtítulos con una conclusión también. Y el texto también, por supuesto, en los Salmos 89, verso 34. La lectura bíblica está en el libro de Romanos capítulo 11 todavía, versículos del 29 al 32. Romanos capítulo 11, versos 29 al 32. Si lo hemos encontrado, le vamos a dar lectura en el nombre del Señor Jesús. Dice su palabra, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Amén. Hasta ahí su palabra. Tiene una introducción también, que le vamos a dar lectura. Dice la introducción. Aquí está la razón por la cual Israel sigue siendo una nación amada delante de Dios. Dios no cambiará de parecer, no alterará su futuro plan y programa para Israel. El compromiso de Dios para con esta nación es irrevocable, ¿cierto? Nosotros hemos estudiado que Israel, ¿cierto?, es el pueblo escogido por Dios, es su pueblo, ¿cierto? Ahí había una promesa desde antes, ¿cierto?, hacia los patriarcas, hacia allí Abraham, ¿cierto?, Isaac y Jacob, que en él serían benditas todas las naciones de la tierra, ¿cierto? Había un pacto allí, ¿cierto?, de parte de Dios para con ellos allí, ¿cierto?, de la descendencia que vendría después. Por tanto, allí, ¿cierto?, hay un pacto de Dios, hay, ¿cierto?, algo que no cambiará, ¿cierto? Dios es un Dios, ¿cierto?, de palabra, un Dios de pactos, como se dice por ahí, y de pactos, ¿cierto?, que no cambian, o sea, Dios no, Él establece algo, o qué sé yo, promete algo y lo cumple, ¿cierto? Dicta, ¿cierto? Dicta algo, hace un dictamen de algo, ¿cierto? Y se cumple, se cumple.
pero también en su misericordia, ¿cierto? Vemos que Dios en algún momento también ahí ha cambiado quizás su decisión, como pasó, ¿cierto? Con el diluvio allí, si vemos también ese ejemplo, ¿cierto? Que él había decidido raer de la tierra, ¿cierto? A toda su creación, pero por allí hubo misericordia de él, ¿cierto? Y salvó a Noé y su familia, animales y aves, en fin, fue un proceso. Pero en cuanto a Israel, ¿cierto? Es irrevocable el compromiso que él ha tenido, ¿cierto? Para con ellos. Están pasando un proceso, pero todo está dentro de los planes de Dios, porque este pueblo desobedeció y muchas veces también desobedeció, por lo tanto también provocaron a ir a Dios, pero aún así Dios los perdonaba, tenía misericordia de ellos, paciencia también, pero también por amor a sus padres, por amor, ¿cierto? A los que estuvieron primero, con quien Él hizo pacto y promesa, ¿cierto? Por eso también Él tenía misericordia, ¿cierto?, de esta nación. Es irrevocable, dice. Sabemos que el plan también de estas cosas, como lo hemos estudiado en otras lecciones, era para que también los gentiles, ¿cierto?, alcancen, para que los gentiles, no siendo, ¿cierto?, eh, descendientes de Israel, allí directo de los patriarcas, como lo fueron los judíos, ¿cierto?, también pudiesen llegar al conocimiento del Señor, de la verdad, y ser salvos también, por gracia a través del Señor Jesús. Ahí en el subtítulo uno hay como una definición de irrevocable. Dice dejar sin valor o efecto una ley, una norma o una disposición. Dejar sin valor una ley, ¿cierto? Quizás algo que está dictado. Yo buscaba por ahí una definición, hermanos, hermanas, por ahí en los diccionarios. Irrevocable por ahí me decía, dice que no se puede revocar o anular. No se puede anular, ¿cierto? Entonces, no se puede anular, ¿cierto?, lo que Dios ha establecido, ¿cierto?, para con Israel. Es algo que no se puede anular, ¿cierto? No puede quedar sin efecto, ¿cierto? Porque Dios lo prometió y por lo tanto eso se tiene que cumplir, que Israel sea salvo, ¿cierto? Hay un proceso que tiene que pasar allí, que la totalidad, ¿cierto?, los gentiles se salven, como lo hemos visto en la palabra del Señor, y ahí Israel será salvo y Dios va a ser una sola nación, va a ser una sola iglesia, juntando a Israel, ¿cierto? Y los gentiles. Es lo que la palabra del Señor, ¿cierto?, nos da a entender, ¿cierto? Va a ocurrir eso, eso es lo que Dios tiene establecido. Algún día va a pasar, ¿cierto? Va a pasar. Eso tiene que ser de esa manera porque Dios es irrevocable, ¿cierto? Allí el pacto y la promesa que Él ha hecho. El subtítulo dice irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Nos lleva ahí, ¿cierto?, el expositor a ver el versículo 29 de la lección. Le va a dar lectura, recordando nuevamente lo que le hemos leído. En nombre del Señor dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Su palabra lo dice. Es algo que no se puede anular, no cambia, se mantiene en pie. Los dones y el llamamiento de Dios, ¿cierto? Es algo que no se puede cambiar. Hay referencias en Hebreos 6:18. Voy a pedir a nuestra hermana Elisa si nos puede acompañar con esa referencia. Y la otra está en Romanos, capítulo 9 versículo 4. Así que nuestro hermano Héctor nos puede acompañar con esa referencia. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Héctor. Nos alegramos que nos acompañe. Nos alegramos de verle. Amén. Hebreos 6:18 dice así, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Elisa. No sé, nuestro hermano Héctor si tiene por ahí su referencia. Romanos 9:4 Amén. dice así, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley y el culto y las promesas. Amén. Amén. Gracias, mi hermano Héctor. Gracias. Hebreos 6:18. Por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, ¿cierto? Dios, como estamos tratando, ¿cierto?, en esta lección, que irrevocable, ¿cierto?, su compromiso, ¿cierto? Él no es un Dios que miente, ¿cierto? No es como nosotros, los seres humanos, ¿cierto?, que muchas veces igual
prometemos, no cumplimos, ¿cierto? No somos de una sola línea, ¿cierto? Pero Dios no es así, ¿cierto? Dios es de una sola línea, como podemos decir, es de un solo propósito. Si Él dicta algo, establece algo, hace un pacto, ¿cierto? Lo cumple, ¿cierto? No es hombre, ¿cierto? Para que se arrepienta, como dice la palabra por ahí. Por lo tanto, ¿cierto? Eh, el llamado también ahí dice, tengamos fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta en nosotros. Y esa esperanza es Cristo el Señor también, ¿cierto? En nuestras vidas. Nosotros, hay una promesa a nosotros también de salvación, ¿cierto? Y debemos tomarnos de esa promesa. Esa nos debe ayudar cada día, ¿cierto? Para poder sortear tantas dificultades, a veces adversidades, ¿cierto? Tener esa confianza, ¿cierto? Que el Señor, ¿cierto? Si somos fieles, algún día alcanzaremos también victoria, ¿cierto? Junto a Él. Y la promesa, como dice la referencia a Romanos 9:4, ¿cierto? Dice que de los israelitas, ¿cierto? Es la opción, la gloria, ¿cierto? La gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, ¿cierto? Porque la promesa era para ellos. Nosotros hemos dicho, ¿cierto? Que ellos son allí el pueblo, ¿cierto? Escogido, amado de Dios, por el pacto, ¿cierto? La promesa que Dios había hecho a los patriarcas, a los que estaban antes, a sus padres, ¿cierto? De que no les dejaría, ¿cierto? Que sería su nación, ¿cierto? Una nación santa para Dios. Por lo tanto, ¿cierto? Eh, Eso es el llamamiento, ¿cierto? De Israel. Ellos fueron llamados allí por Dios, amados también, hasta el tiempo de hoy, ¿cierto? Ese llamamiento lo tuvieron ellos, ¿cierto? Para ser una nación del Señor. Y nosotros hemos sido injertados muy en su palabra, nosotros hemos sido postreros a ellos, solamente por misericordia y la gracia del Señor, ¿cierto? Podemos participar, ¿cierto? De estas bendiciones, ¿cierto? Solamente por el sacrificio del Señor Jesús. No sé si alguna duda, hermanos, hermanas, en este subtítulo 2 en estas referencias que hemos visto, porque nos quedan todavía puntos y referencias en el subtítulo 2. Nos dice, hermano Héctor, No, solamente está bien claro la palabra, la definición de irrevocable. Lo recalca ahí al comienzo cuando dice Dios no cambiará de parecer. Y eso en el griego significa eso, no cambiar de parecer, no cambiar de opinión. Eso más o menos está correcto amén, la definición. amén. Gracias, hermano Héctor. Claro, eso hemos venido nosotros estudiando de Dios y conociendo a Dios, ¿cierto? Que Él no cambia, ¿cierto? En lo que ha establecido. Dice Pablo, se refiere a los judíos. El don y llamado de Dios para arrepentimiento sigue estando ahí por amor a ellos, por amor, ¿cierto? A su pueblo. Dice, y a Abraham y a todas sus promesas. Dios no cambia, ¿cierto? Nuevamente aquí lo señala. Eh, el don y llamamiento de Dios, ¿cierto? Sigue estando ahí por amor a ellos y a Abraham, ¿cierto? Porque la promesa fue hecha a Abraham, el pacto con Abraham, y Dios, ¿cierto? No quebranta sus pactos. Quizás el pueblo de Israel, ¿cierto? Desobedeció, Israel fue duro, ¿cierto? De alguna manera, pero Dios se acordaba quizás en cada momento, se acordaba del pacto que había hecho, ¿cierto? Con Abraham, ¿cierto? No podía cambiar ese pacto. Por eso trataba con su pueblo, con Israel hasta los días de hoy. Hay unas referencias ahí, Malaquías 3, versículos 6 al 7. Nuestra hermana Noemí, si tiene audio, nos puede acompañar con esa referencia. Y Romanos 3, del 1 al 4, nuestra hermana Elisa Ampay. Yo no sé si nuestro hermano Pedro tendrá audio, pero si no, más adelante que nos acompañe con una referencia. Hermano Eduardo, disculpe, ¿cuál era la referencia? En el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículos 6 al 6 y 7. Capítulo 3, ¿verdad? Amén. 6 y Por- 7 los versos.
Porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Amén. Amén. Gracias, hermano, a mí. Romanos 3, del 1 al 4. Amén. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Amén. Amén. Gracias, mi hermana Elisa. Gracias por las referencias ahí. Bueno, la primera referencia de Malaquías por ahí, ¿cierto? También nos señala, ¿cierto? Dice, porque yo Jehová no cambio, ¿cierto? No cambia él su decisión, ¿cierto? Su pacto. Ciertamente allí Israel, ¿cierto? Dice, apartado de las leyes, del tiempo de sus padres, ¿cierto? Se habían apartado de las leyes y por ahí estaban transgrediendo, estaban faltándole la parte de los diezmos, ¿cierto? Por ahí como robando ahí, ¿cierto? Del diezmo, de la manera en que ellos estaban, ¿cierto? Actuando allí. Por lo tanto, bueno, Dios vio todo aquello y por cierto no le agradó, pero, ¿cierto? Pero tuvo misericordia de ellos, ¿cierto? Por la promesa que había hecho los padres. Por lo tanto, allí les daba otra oportunidad. Les dice que se vuelvan a Él, ¿cierto? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Eh? Dios siempre allí deseando y también llamando al pueblo a que se vuelvan a Él, ¿cierto? Que deje los ídolos o quizás el hecho de que se hayan apartado las leyes, ¿cierto? Que se hayan ido por otro camino, como decimos nosotros, ¿cierto? Dios le hacía el llamado a que se vuelvan a Él y Él tendría misericordia. Y el de Romanos 3, por ahí también habla, ¿cierto? De Israel, ¿cierto? Los judíos, que ellos, ¿cierto? Les hizo confiar en la palabra de Dios, tenían la circuncisión, ¿cierto? Todo aquello. Si algunos eran incrédulos, dice, su incredulidad habrá hecho no la fidelidad de Dios, dice que en ninguna manera. Que el pueblo en algún momento permaneció infiel, ¿cierto? Apartado de Dios, quizás traído, ¿cierto? Pero Dios permaneció, ¿cierto? Fiel a ellos, ¿cierto? Esperando este cambio en ellos, ¿cierto? Nuevamente, para que Él sea su Dios y Israel, ¿cierto? Sean sus hijos, ¿cierto? Sea su pueblo amado, ¿cierto? Dios allí no dejó de lado, ¿cierto? La promesa, el pacto, su misericordia, ¿cierto? Son ejemplos de que Dios no cambia, es irrevocable, ¿cierto? El compromiso de Él con su pueblo, con quien trata. Ahí tenemos, ¿cierto? Otros ejemplos. Dice, Dios no cambia, dice. La letra A, tenemos unas tres letras ahí, dice, los gentiles. Dice, eran desobedientes en otro tiempo. Hay referencia en Romanos 6, 15 al 18. No sé si nuestra hermana Noemí nos puede acompañar con esa referencia. Romanos 6, 15 al 18. Romanos 6:15, mi hermano. Y 15 al 18. Ya. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Amén. Gracias, hermano, a mí. Mire qué gran verdad,
siervo de la justicia tiene por título esto, que antecede al versículo 15 en adelante. Qué gran verdad, ¿cierto? Dice ahí el apóstol. En otros tiempos, ¿cierto? Nosotros éramos esclavos, refiriéndose a los gentiles, ¿cierto? Éramos esclavos de Satanás. Éramos hijos de desobediencia, ¿cierto? Éramos hijos de él, ¿cierto? Por lo tanto, éramos siervos de él. Pero gracias a Dios dice que aunque eres esclavo del pecado, obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, ¿cierto? A a este santo evangelio. Por lo tanto, en estos tiempos, a nosotros, ¿cierto? Otro nos ciñe, que es Jesús el Señor. En nuestros tiempos, ¿cierto? Éramos desobedientes, ¿cierto? Al mandato de Dios, ¿cierto? Andábamos enseguecidos, ¿cierto? En maldad, andábamos en otro tipo de vida, hasta que nos apareció el Señor. Bendito ese momento, bendito sea el nombre del Señor por ese cambio, ¿cierto? Que hemos tenido en nuestras vidas, solamente por la gracia del Señor, por su llamado. Alcanzaron, dice la letra C, alcanzaron misericordia por la desobediencia judía, ¿cierto? Hemos estudiado esa parte, ¿cierto? Que este grupo, ¿cierto? De judíos que desobedeció a Dios, que no creyeron y no aceptaban al Mesías, ¿cierto? Por aquel grupo, ¿cierto? Nosotros como gentiles, ¿cierto? Hemos alcanzado misericordia al Señor y salvación, pero también, ¿cierto? En los planes de Dios. En los planes de Dios, ¿cierto? Estaba que tan solo un remanente, ¿cierto? De Israel, ¿cierto? Creyese, ¿cierto? Creyera allí al Mesías y otros, ¿cierto? Lo negaran, porque había un plan, ¿cierto? De que el Evangelio también llegue a toda la humanidad y que los gentiles, ¿cierto? Sean también salvos, no solamente Israel. Y ahí, ¿cierto? Se demuestra el amor, ¿cierto? Universal, si podemos decir de esta manera, de Dios para con su creación. Él quiere decir que todos lleguen al conocimiento de la verdad, aunque no todos serán salvos, ¿cierto? Pero que este mensaje, y es cierto, alcance a todos. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, como lo dijo el Señor Jesús. Hay una referencia también ahí en Juan capítulo 4, verso 22. Nuestro hermano Héctor, si nos acompaña con esa referencia. Hechos 15, 19 al 21, nuestra hermana Elisa, y le va a dar lectura yo a Efesios 3, versículos. Amén. Les doy lectura. Amén. Dice así, Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Amén. Amén. Hechos 15, 19 al 21. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre, porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído cada día de reposo. Amén. Amén. Efesios 3:6, le damos lectura a las tres referencias. Efesios 3:6. En el nombre del Señor dice que los gentiles son herederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Ya? La primera de Juan 4:22. Por ahí, ¿cierto? Estos son palabras de Jesús, me parece, cuando se encontró con la mujer samaritana, ¿cierto? Le descubrió su vida por ahí, ¿cierto? Le habló de su vida y también Jesús, ¿cierto? De alguna manera le predicó, ¿cierto? Se dio a conocer a ella, ¿cierto? Y al final de esa conversación le dice que él era Jesús, ¿cierto? El que estaba conversando con ella. Le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, ¿cierto? Viene de ahí. De ahí, ¿cierto? De los judíos nacería el Mesías, ¿cierto? Nosotros vemos que Jesús nació de ahí, de alguna de las tribus de ahí, ¿cierto? De Israel, ¿cierto? De ahí nació, era la promesa que Dios había hecho, lo que lo habían hecho, dicho también los profetas años antes, ¿cierto? Que vendría un libertador, que nacería de ahí un libertador. Y así se cumplió, ¿cierto? La irrevocable, ¿cierto? Promesa de Dios, ¿cierto? Se dio de esta
esta manera, que de ahí, de los judíos, ¿cierto? Nació el Salvador, vendría la salvación. El Hechos 15, Hechos 15, 19 al 21 también, que se le dio lectura por ahí. Por lo cual yo juzgo que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, ¿cierto? Ahí se les incita, se les instruye, ¿cierto? A que no se contaminen con los ídolos, fornicación, y dice porque de tiempos, ¿cierto? De tiempos antiguos se predicaba, ¿cierto? La ley de Dios, se predicaba, ¿cierto? Allí eh, Moisés de tiempo antiguo, dice, tiene en cada ciudad que lo predica la sinagoga donde es leído cada día de reposo, ¿cierto? Se venía predicando, ¿cierto? El Evangelio, se venía predicando, ¿cierto? La palabra de Dios, allí presentando, ¿cierto? A las almas desde tiempos. Y vemos, ¿cierto? Los tiempos de Moisés, dice, ¿cierto? De tiempos antiguos, ellos que recibieron la ley de Dios, ¿cierto? Moisés, y de ahí en adelante, ¿cierto? Se venía predicando, ¿cierto? De Dios. Por lo tanto, venía de esos tiempos, ¿cierto? De Israel, de los judíos, ¿cierto? Ya venía este mensaje, ¿cierto? Para la humanidad. Y en Efesios 3 ya también lo deja más claro. Efesios 6, los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Este Evangelio es cierto que Jesús vino a predicar, que primeramente lo predicó a los judíos, ¿cierto? A Israel, pero no todos, ¿cierto? Recibieron este Evangelio, no todos, ¿cierto? Lo escucharon o lo aceptaron. Primeramente Él le predicó a su pueblo, ¿cierto? Le predicó a Israel, pero había cierto endurecimiento del corazón y de ahí también, ¿cierto? Este mensaje se predicó, ¿cierto? A a todo el mundo, ¿cierto? Entonces se alcanzó misericordia por la desobediencia judía, ¿cierto? Jesús vino a predicarles el Evangelio, ¿cierto? La paz y acercar el reino, ¿cierto? A los hombres, ¿cierto? Primeramente a los judíos, ellos no lo aceptaron, un grupo no lo aceptó, y de ahí, ¿cierto? Que vino este mensaje, ¿cierto? A los gentiles, para provocarles a celo, ¿cierto? A los judíos, a los que no creyeron, ¿cierto? Para que en algún momento, ¿cierto? Ellos se vuelvan a Dios, y eso tiene que acontecer, ¿cierto? Tiene que acontecer en el tiempo por venir, como lo dice allí también en el Apocalipsis. No sé, hermanos, hermanas, algo que podamos ahí hacer referencia, alguna duda, lo que hemos leído en este minuto de las referencias, queda el espacio para alguna inquietud, alguna acotación. Irrevocable son los dones y el llamamiento de Dios. Es algo que no cambia, que no se puede, ¿cierto?, anular. Pareciera que no. Seguimos con el subtítulo número 3, entonces, que dice los israelitas. Aquí ahora hace referencia a los israelitas, anteriormente a los gentiles. Dice la letra A, dice, los israelitas permanecen en desobediencia. Romanos 11, versículo 31. No sé si ahí nuestra hermana Elisa. Y Apocalipsis 3, versículo 9, nuestra hermana Noemí. Parte de la lección, Romanos Sí, 11, 31. 31, amén. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Amén. Amén. Gracias, hermano. Apocalipsis 3, 9. No sé si nuestra hermana Noemí, parece que no. Nuestro hermano Héctor, que nos puede acompañar entonces con esa referencia. Así que por ahí se desconectó nuestra hermana
Noemi. Disculpa, ¿cuál era? Nuestro hermano Héctor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 9, hermano Héctor. A ver. Versículo 9. He aquí yo entrego de las sinagogas de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Amén. 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 En la referencia a Romanos 11:31, en ese momento que escribía esta carta el apóstol, dice que han sido desobedientes, ahora han sido desobedientes, ¿cierto? Los judíos, ¿cierto? Para que por la misericordia concedida a vosotros, a los gentiles, ellos también alcancen misericordia, ¿cierto? Porque nosotros como gentiles, ¿cierto? Misericordia del Señor, ¿cierto? Recibimos, ¿cierto? De su palabra, podemos alcanzar salvación, este mensaje, ¿cierto? De salvación en nuestras vidas. Pero también está la promesa de Dios, ¿cierto? Que Israel, ¿cierto? Alcance también esa misericordia, ¿cierto? Una vez que trate con ellos, ¿cierto? Que alcancen misericordia y también sean salvos, ¿cierto? Sabemos nosotros eso. En otras lecciones anteriores también lo hemos visto. Ese es el propósito de Dios, de que Israel, ¿cierto?, sea salvo y reconozca al Mesías, reconozca a Jesús, una vez que Jesús venga nuevamente, ¿cierto? Eh, Después que haya, ¿cierto?, arrebatado o haya, ¿cierto?, llevado a su iglesia, ¿cierto?, tratará con Israel para que le reconozcan. Y en la referencia a Apocalipsis 3, ¿cierto?, es el mensaje a Filadelfia. Quisiera partir en el versículo 8, la lectura en nombre del Señor, dice: Yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. ¿Cierto? A aquellos, ¿cierto?, que dicen ser judíos y no lo son. ¿Cierto? Aquellos que dicen quizás ser allí seguidor del Señor, ¿cierto? Pero no lo son, quizás solo son, ¿cierto? Solamente de labios, ¿cierto? Lo confiesan, pero su corazón, ¿cierto? Está lejos, ¿cierto? De servir a Dios y de que el Señor esté en sus vidas, su corazón, ¿cierto? Y allí también hay una promesa, ahí también, ¿cierto? Dice: haré que vengan y se postren a tus pies, dice, y reconozcan que yo te he amado, ¿cierto? Ahí hay un mensaje quizás duro para esa iglesia, ¿cierto? De Filadelfia, como lo es, ¿cierto? Estos mensajes, podemos decir, bastante severos, ¿cierto? Un Apocalipsis, ¿cierto? Un libro bastante, lo podemos hacer duro, pero un libro, ¿cierto? Que le narra ciertos acontecimientos que vendrán. Y esto vemos, ¿cierto? Que los tiempos de hoy ya se está viendo todas estas situaciones, ¿cierto? Que hay eh, algunos que se dicen ser, ¿cierto?, hijos de Dios, ¿cierto? Vemos como también por ahí han nacido algunas nuevas doctrinas, ¿cierto?, sectas por ahí, ¿cierto?, pero que a veces, ¿cierto?, solamente lucran con el Evangelio, ¿cierto? Y la palabra de Dios, ¿cierto?, está como muy lejos de ellos, muy lejos de sus corazones, ¿cierto? Por lo tanto, Dios, que conoce estas cosas, que, bueno, por cierto, conoce todo lo que ha de acontecer, ya estaba dando a entender aquí, ¿cierto?, en este libro de Revelaciones, cómo sería, ¿cierto?, en los últimos tiempos también estas situaciones. Y vemos que todo se cumple, ¿verdad? ¿Se fijan? Todo se cumple. Irrevocable, ¿cierto? Aquí nuevamente una muestra, ¿cierto?, también de que Dios, ¿cierto?, no cambia, ¿cierto?, en el mensaje que ha entregado, todo lo que nos ha dicho, todo lo que ha adelantado, ¿cierto? Permanece en desobediencia entonces los israelitas. Y hasta los tiempos de hoy vemos que algunos también todavía no creen en el Mesías, todavía, ¿cierto?, quizás se rigen por la ley antigua, ¿cierto? Conociendo que Jesús el Señor vino y que quien encierra toda la ley, ¿cierto?, de Dios, aquí que viene de los tiempos de Moisés, ¿cierto?, está traducida allí, ¿cierto?, en Cristo el Señor. Solamente mirando a Jesús el Señor, ¿cierto?, podemos ser salvos. Solamente creyendo en Él y, por cierto, haciendo la voluntad de Dios también, que eso es algo muy importante. La letra B dice: también alcanzará misericordia, hablando de los israelitas. Alcanzarán también misericordia. Versículo 23, le voy a dar lectura y
Nuestra hermana Alicia si nos puede acompañar con la referencia de Isaías 54, versos 8 y 10. Voy a dar lectura al versículo 23 de Romanos 11, por lo que aquí señala. En el nombre del Señor, nos dice el versículo 23, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Si tiene por ahí la referencia de Manalisa de Isaías Amén. 54. Dice, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré. ¿El 10 igual era o no? Sí, Amén. sí, el 10 también. Dice, porque los montes se moverán y los collados temblarán, porque no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová el que tiene misericordia de ti. Amén. Ahí dice. Amén. Gracias, mi hermana Alicia. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, ¿cierto? Si no permanecen en incredulidad, ¿cierto? Alcanzarán también ellos misericordia, el pueblo de Israel, ¿cierto? Si dejaren allí la incredulidad, nuevamente, ¿cierto? Serán injertados, ¿cierto? Serán allí injertados al olivo, ¿cierto? Para que tengan vida, para que tengan vida. Si dejaran de ser incrédulos, ¿cierto? Es lo que Jesús, el Señor, ¿cierto? Vendrá a hacer cuando trate, ¿cierto? Con Israel en su segunda venida, ¿cierto? Hasta que ellos reconozcan, ¿cierto? Que Jesús es el Señor, que Jesús era el Mesías prometido, ¿cierto? Y la referencia de Isaías 54 nos habla, dice, el amor eterno de Jehová hacia Israel. Hay una promesa aquí, ¿cierto? Dios dice que escondió de ellos por un tiempo, ¿cierto? Su rostro, ¿cierto? Eh, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. También aquí de alguna manera, ¿cierto? Refiriéndose, ¿cierto? A lo que acontecerá también con Israel. En este tiempo, como lo estamos mencionando, ¿cierto? Israel, una parte de Israel todavía está ahí, ¿cierto? Incrédula, pero Dios tiene promesa para con ellos, ¿cierto? De que los injertará nuevamente, ¿cierto? Si se volvieren a Dios, se reconocieran al Mesías, ¿cierto? Formarán parte, ¿cierto? De esta iglesia, de esta sola iglesia que Dios quiere formar entre los judíos y los gentiles, ¿cierto? No habrá ya diferencia entre judío y griego, como dice su palabra por ahí, ¿cierto? Porque habrá una sola, ¿cierto? Una sola nación, un solo pueblo que le alabe, ¿cierto? Bendita la palabra del Señor, es su promesa y eso se tiene que cumplir, ¿cierto? Es un irrevocable compromiso que Dios tiene para con su pueblo y también con nosotros. Glorioso va a ser aquel momento, ¿cierto? Israel conozca al Señor, ¿cierto? Se vuelva a Él, deje la incredulidad, quizás esa dureza de corazón, ¿cierto? De no haber reconocido, ¿cierto? Y aceptado a Jesús el Señor. Mire qué bendición tenemos nosotros, ¿cierto? De haber aceptado al Señor, de haber creído, ¿cierto? En Él. Y mire la misericordia de Dios, como digo, del Señor a nuestras vidas, porque nosotros quizás por decisión propia no hubiésemos creído, buscado al Señor Jesús. O sea, estaba lejos de nosotros eso, lo que pasó con Saulo, ¿cierto? Lo que pasó con él. Si Jesús no le sale al camino, ¿cierto? Quizás él lo hubiese seguido enseguecido en esa ley antigua, en ese celo, pero equivocado, ¿cierto? De perseguir a los cristianos, de haberse quedado con esa ley más antigua, pues, quizás la circuncisión o esas cosas, y no reconocer a Jesús el Señor, que en Él estaba todo, ¿cierto? La deidad del Señor, la deidad de Dios, y que estaba la salvación en Él, ¿cierto? Tuvo que haber un proceso allí, tuvo que haber un proceso con Él para que se cumpla el propósito de Dios. Y de esa manera también está el plan de Dios
de que a través de él, ¿cierto? Los gentiles iban a poder ser salvos, ¿cierto? En todo el propósito de Dios que hemos ido estudiando de que los gentiles sean salvos, ¿cierto? Usó de Saulo para que se cumpliese, ¿cierto? Esa promesa o ese en él ese propósito. Instrumento escogido me es este, dijo el Jesús al Señor. ¿Un instrumento para qué? Para que lleve esta verdad, este evangelio, ¿cierto? A los gentiles, en el cual, ¿cierto? Estamos nosotros también. No sé si alguna duda, mis hermanos, hermanas, y en este subtítulo 3. Los israelitas permanecen en desobediencia, pero también alcanzarán misericordia en los postreros días, ¿cierto? Cuando venga Jesús. No sé, alguna duda en este subtítulo de las referencias que hemos leído. Pareciera que no. Hermano Eduardo, O parece hermana que esta Elisa, de Isaías, parece que ¿ya? es Isaías 54, 8 y 10, no es de 8 y 8 10. al 10, Sí, sí, era ¿cierto? así, era 8 y 10. Era Ah, así ya, la lectura ya. completa, pero era 8 y 10. En 8 realidad, pero no y 10, importa, más ya, está bien, no sé si está bien. ya, Sí estaba bien, eso. pero era 8 y 10. En el fondo, para dar lectura el día domingo en la escuela es 8, 8 10. 8 y 10, porque tiene una coma ahí en medio. Son solamente dos versículos, pero está bien. El leído la otra, ¿cierto? El otro verso también nos ayuda a encaminar también las referencias. El subtítulo 4 nos dice, Dios sujeta todo a desobediencia. Sujeta todo a desobediencia. Hay una referencia en el versículo 32, mientras nuestro hermano Héctor si nos acompaña después con la referencia de Gálatas 3, verso 22. Voy a leer la parte de la lectura de la lección de hoy, el versículo 32, en el nombre del Señor. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Los propósitos de Dios. Hermano, esto sí tiene Dice la... así. Amén. De Gálatas Más 3, versículo 22. amén. Más la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. Amén. Gracias, hermano. Judíos, ¿cierto? Y gentiles eran desobedientes, ¿cierto? Pecadores, lo dice por ahí una parte, ¿cierto? De algún comentario, ¿cierto? De la palabra del Señor por ahí, dice que judíos y gentiles eran desobedientes. Por lo tanto, ¿cierto? No había razón allí o motivo, ¿cierto? Para que agraden a Dios o alcanzasen, ¿cierto? Salvación, ¿cierto? Por esta desobediencia, por ese pecado que había allí, ¿cierto? Pero también Dios, ¿cierto? Ofrece la salvación para ambos, ¿cierto? Para Israel y también para los gentiles. Gálatas 3:22. Gálatas 3:22. El propósito de la ley. Lo encerró todo bajo pecado, dice, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cierto? Nosotros sabemos que la ley de Dios, ¿cierto? Tenía un propósito. No era mala esa ley, lo hemos visto, ¿cierto? No era mala, pero difícil de cumplir. Hemos visto también que esta ley era un ayo, ¿cierto? Un tutor, bien digo, un tutor para guiar, ¿cierto? A Cristo el Señor, ¿cierto? Era un guardador esta ley, ¿cierto? Un guardador para Israel en ese entonces para encaminarles a lo que sería ya la ley definitiva, que era Jesús el Señor, por quien vendría la salvación. El tema que hubo ahí, ¿cierto? Hemos visto que igual los judíos por ahí modificaron quizás algunas leyes, ¿cierto? A su conveniencia, pero aún así tampoco fueron capaces de cumplirla, no pudieron cumplir a cabalidad, y te había que cumplir esa ley, o se cumplía toda, o no servía de nada, no se podía cumplir en parte. Por lo tanto, ¿cierto? Encerró, dice la escritura, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La promesa es la fe, ¿cierto? Por la fe en Jesucristo. La promesa, ¿cierto? De salvación, ¿cierto? Sería a través solamente de la fe en Jesucristo. Salvación sería a través de esto,
ya no, ¿cierto?, en la ley de Dios, ¿cierto? Ya no quizás en la circuncisión como se traía, ¿cierto?, por costumbre desde tiempos antiguos, sino que sería solamente por la fe en Jesucristo. Y había un propósito con esta desobediencia, ¿cierto? Vimos ahí que había un propósito en Dios, ¿cierto? Propósito de Él para aquellos que pecaron, ¿cierto? Para aquella parte de Israel, para que los gentiles, ¿cierto?, alcancen salvación y misericordia, y digamos, en una última parte, ¿cierto?, ambos alcanzar misericordia de Dios, Israeles y judíos, ¿cierto? Ahí cuando Dios, ¿cierto?, haga una sola iglesia, una sola nación. Es lo que nos dice el versículo, o perdón, el subtítulo 4. No sé, tiene solamente dos referencias ahí. Y no sé, hermanos, hermanas, si hay alguna duda o algo que acatar ahí en esta referencia. Es bien breve este subtítulo 4. Este subtítulo 4, ¿cierto?, encamina el 5. Dice, porque Dios sujeta a todo a desobediencia, ¿cierto?, para tener después misericordia de todos, como se lo había mencionado hace un momento, ¿cierto? Judíos ni gentiles, ¿cierto? Bueno, estaban en desobediencia, por lo tanto no eran allí tampoco merecedores, ¿cierto? Quizás de salvación, ¿cierto? De parte de Dios, ¿cierto? Por esa desobediencia, porque Dios no acepta aquello, ¿cierto? El pecado, la desobediencia, pero el propósito de él era para que después todos tuvieran misericordia, ¿cierto? Misericordia es alcanzada, misericordia para todos. Nuevamente nos da el versículo 32 que ya lo leímos, pero también hay referencia en Efesios capítulo 2, versículo 4, si nuestra hermana Elisa nos acompaña con esa referencia. Primera de Timoteo Amén. 1:13, igual lo voy a pedir después a nuestro hermano Héctor. Efesios 2:4 dice así en el nombre Amén, del hermano. Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Amén. 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 Y primera de Timoteo 1:13. Amén. Dice así, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Amén. Amén. Gracias, hermano. Hablando, ¿cierto? Estas dos referencias de la misericordia de Dios. Hablando, ¿cierto? Ahí, la primera de Efesios, ¿cierto? El amor, ¿cierto? Hacia los gentiles, ¿cierto? De su misericordia, ¿cierto? Nos amó, ¿cierto? Nos amó, ¿cierto? Con un gran amor. La segunda referencia también, el Pablo ahí también, el apóstol, él se reconoce haber sido un blasfemo, perseguidor y juriador, ¿cierto? De lo errado que estaba en el camino, sus pensamientos, ¿cierto? Pero aún así, ¿cierto? Fue recibido misericordia, ¿cierto? Y él dice que lo que hizo lo hizo por ignorancia, ¿cierto? En incredulidad, por incrédulo también, ¿cierto? No creyó a Jesús el Señor, ¿cierto? Se quedó en esa ley antigua y creyendo, ¿cierto?, que esta nueva doctrina que se había levantado, ¿cierto?, solamente acarreaba, ¿cierto?, división, ¿cierto?, en el pueblo. Por lo tanto, esto también a él le causó molestia, por lo tanto también perseguía, ¿cierto?, a los cristianos, porque se están dando las cosas de esta manera. Pero lo hacía, ¿cierto?, dice, por ignorancia, por ignorancia. Y esa ignorancia fue sacada por el Señor Jesús, ¿cierto?, cuando se le apareció en su vida. De esa manera también en nosotros, ¿cierto? El Señor sacó eso de nuestras vidas, ¿cierto? En otro tiempo, quizás en lo personal, hermano, lo digo por mi parte, siempre hubo un respeto hacia los cristianos, hacia el Evangelio, desde que, bueno, empecé a escuchar del Evangelio, empecé también allí de pronto a escuchar predicaciones, ¿cierto? De algún pastor, de algún hermano que a veces nos visitaba en el hogar, ¿cierto? De estas personas que salían allí a predicar el Evangelio, siempre hubo un respeto, ¿cierto?
pero hubo un momento en que el Señor también abrió nuestro entendimiento como a Saulo, ¿cierto? Quitó la venda de nuestros ojos y pudimos, ¿cierto? Allí creer en el Señor, creer en Dios, ¿cierto? Y también darnos cuenta, vino ahí, fue el Espíritu Santo, ¿cierto? Que nos hizo a nosotros reconocernos pecadores y cuántas faltas, ¿cierto? Había en nuestras vidas. Desde ahí hacia atrás, hacia adelante, ¿cierto? Hacia atrás, lo que era nuestra vida, ¿cierto? Antes que el Señor venga a nuestro ser, ¿cierto? Pudimos reconocer cuán equivocados estábamos, así como se reconoce, ¿cierto? Pablo, ¿cierto? La ignorancia que él estaba. Bendito es el nombre del Señor. Y aquí una referencia en Primera de Pedro, 2 verso 10. Voy a dar lectura en el nombre del Señor, ¿cierto? Esa misericordia entonces, ¿cierto? Eh, será para todos, será para todos, para israelitas, judíos, como también para gentiles. Buscar la referencia. Primera de Pedro 2, versículo 10. Primera de Pedro, versículo 10 en el nombre del Señor. Dice el pueblo de Dios, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿no? Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. En otro tiempo entonces no éramos pueblo de Dios, ¿cierto? No éramos pueblo de Dios nosotros. Lo decía ahí el apóstol Pedro, pero también nos llega a nosotros también esta palabra, ¿cierto? Nosotros en otros tiempos no éramos pueblo de Dios, ¿cierto? No habíamos alcanzado misericordia, la misericordia de Dios no había llegado a nuestras vidas. Por lo tanto, no nos considerábamos, no estábamos incluidos dentro del pueblo de Dios, ¿cierto? Pero ahora, ¿cierto? Había alcanzado misericordia. En los tiempos de hoy nosotros hemos alcanzado esa misericordia. Desde el momento que Jesús, el Señor, vino a nuestras vidas, ¿cierto? Hemos alcanzado esa misericordia. Y nos permite al Señor y nos ayude para poder permanecer, ¿cierto? En esto, en esta misericordia del Señor y que nunca se aparte de nosotros y que sobre todo nuestro corazón no se aparte nunca del Señor. Que nuestra vida, a diario, ¿cierto? Hay luchas en nosotros, luchas internas, en fin, tantas cosas, tantas luchas, ¿cierto? Tantos dardos que recibimos del enemigo día tras día. Pero con todo, ¿cierto? Debemos, con la ayuda del Señor, permanecer en su misericordia, permanecer en sus caminos, ¿cierto? Hasta el fin de los tiempos, hasta la venida del Señor. Nos ayude el Señor en este propósito, para que eso se cumpla en nuestras vidas. Nos llamó Él con un propósito, ¿cierto? Y eso también debe permanecer en nosotros. No sé si alguna duda, hermanos, hermanas, en este subtítulo 5. Lo sujeta a toda desobediencia para tener misericordia de todos, ¿cierto? Después, misericordia a todos. Estaba quedando un poco la oscuridad, hermanos, así que tuve que encender por ahí un poco encender la luz artificial. La conclusión nos dice, Dios no alterará su palabra, sus promesas hechas a Abraham, Isaac y Jacob. Dios ha hecho un compromiso con Israel y no lo quebrantará, ¿cierto? No alterará Dios, ¿cierto? Sus palabras, sus promesas. Lo hemos estado, ¿cierto? Estudiando en esta lectura de hoy, en esta lección, ¿cierto? Porque son irrevocables, ¿cierto? Sus promesas, su compromiso, ¿cierto? Para con su pueblo. No cambia. Y ese compromiso con Israel, dice, no lo quebrantará. Eso seguirá hasta el fin de los tiempos, ¿cierto? Que el propósito de Dios quiere que Israel, ¿cierto?, sea salvo. Así también los gentiles, ¿cierto? Y hacer, conformar una sola iglesia, un solo pueblo, ¿cierto? Que le alabe. Y seremos doblemente bendecidos, como dice su palabra, una vez que Israel reconozca a Jesús el Señor. Los privilegios que Dios les concedió no fueron retirados para siempre. Y el llamado de Israel en el pacto es finalmente irrevocable, ¿no? El llamado de Israel, ¿cierto? A ser salvo, ¿cierto? Es algo que no se anulará, algo que no cambiará. Tiene que
tiene que terminar de esta manera y se tiene que cumplir el propósito de Dios, su misericordia y también el deseo que Dios tiene, si lo podemos decir de esta manera, ¿cierto? De que Israel sea salvo, su pueblo, ¿cierto? Su pueblo amado, ¿cierto? Sea salvo. Y también junto a los gentiles. Y que también que Israel, ¿cierto? Allí también reconozca a los gentiles, ¿cierto? Como también un pueblo, ¿cierto? Que alcanzó misericordia por el Señor, que seremos coherederos con Cristo, ¿cierto? Juntamente también con el pueblo de Israel. Yo creo que ese momento, hermanos, hermanas, va a ser muy hermoso, va a ser muy hermoso, va a ser muy hermoso cuando Israel reconozca al Señor, se vuelva a Dios, alcancen, ¿cierto? Esta promesa del Señor, y también puedan reconocer a los gentiles, ¿cierto? Que también, eh, no voy a decir que merecían ser salvos, pero alcanzados también salvación por gracia, ¿cierto? No porque los gentiles no éramos tampoco descendientes de Israel, pero solamente por misericordia del Señor y por su gracia, ¿cierto? Que nos ha entregado también esta salvación, que debemos cuidar, que debemos, ¿cierto? Cada día perseverar para alcanzar esta salvación y alcanzar victoria al final, ¿cierto? Del recorrido de este camino, con la ayuda del Señor. El texto en Salmos 89, ¿qué nos dice Salmos 89? 89, verso 34. En el nombre del Señor dice, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios, ¿cierto? Ahí donde más, ¿cierto? Más claro, ¿cierto? Con este texto, que encierra todo lo que es la elección. No olvidará Dios, ¿cierto? No olvidará Dios su pacto, ni cambiará tampoco lo que ha salido de sus labios, ¿cierto? La promesa que él ha hecho, ¿cierto? No cambiará. Ahí la gran diferencia, ¿cierto? De nuestro Señor, ¿cierto? Con el hombre. Muchas veces, ¿cierto? Lo que sale de nuestros labios, alguna promesa, ¿cierto? No siempre se cumple, ¿cierto? Queda, sale solamente, pero no se cumple. Pero lo que sale de los labios de Dios, ¿cierto? Lo que sale de su boca, ¿cierto? Eso se cumple. En el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. En el tiempo de Él se va a cumplir. Lo que Dios también le ha entregado a usted, hermano, hermanas, también allí alguna promesa que ha salido de sus labios, se va a cumplir. Se va a cumplir también en lo personal, en cada uno de sus hijos. Se va a cumplir en el tiempo del Señor. No sé, mis hermanos, hermanas, alguna duda con la conclusión y el texto. Está clara la lección de hoy, la verdad que está ya bien encaminada a ciertas lecciones anteriores, así es que si hemos participado por ahí también, nos va quedando ciertas enseñanzas y la podemos ir complementando con las clases siguientes. Importante tener claro, ¿cierto? De que el compromiso de Dios, ¿cierto? Es irrevocable, algo que no va a cambiar, va a permanecer para su pueblo. Hermano Antiguamente, Héctor. hermanos, la gente antigua se daban la mano en señal de un pacto y esa su palabra la respetaban. Hoy en día no ocurre eso. Entonces, el compromiso que nosotros debemos de tener con nosotros es lo mismo que nos recalca el apóstol cuando dice que mantengamos nuestra fe sin fluctuar. O sea, que no tenemos que variar nuestra manera de ser como cristianos. Debemos mantenernos Amén. en un solo pensamiento, en una sola mira. Porque Dios es Dios de vivos, dice. Por eso nombra, yo creo que al final de todo esto nombra a los patriarcas, porque la promesa que le hizo a ellos están vivos. Él es un Dios de vivos. Él no le hace promesa a los muertos. Así que si nosotros nos mantenemos vivos, esa promesa que Dios nos hizo a nosotros, esa esperanza viva que nosotros tenemos en nuestro corazón, Dios la va a cumplir también en nosotros. Eso quería hacer notar. Amén, mi hermano Héctor. Muchas gracias por su intervención. Y bueno, nosotros vemos que los tiempos han cambiado, ¿cierto? Nosotros vemos Dios no cambia, ¿cierto? Es el mismo de ayer, ¿cierto? Y lo será por los siglos. Pero el hombre cambia. Nosotros cambiamos, ¿cierto? Si nosotros vemos, como usted dice, ¿cierto? A la iglesia primitiva de antes, hoy en día
ha cambiado bastante, ha cambiado bastante. Nosotros, gracias al Señor, bueno, algunas personas o algunos hermanos, hermanas, a veces se sienten un poco incómodos porque en el caso de nosotros, de la misión nuestra, hermano, podemos decir chapada a la antigua, como es, ¿cierto? A mí no me molesta eso, a mí en absoluto que de pronto digan, no, pero es que ustedes como que se han quedado ya en tiempos de antes. Eh, no, lo que yo siento es que de alguna manera nosotros la doctrina se ha tratado de seguir por la palabra del Señor. O sea, la palabra del Señor no es la de ayer, hoy y será por siempre. O sea, es un libro que no se puede alterar. Es el mensaje de Dios que está ahí. Por lo tanto, nosotros como iglesia, la iglesia pentecostal ha tratado de ser, ¿cierto? En ese sentido, de no variar, de los pies no se nos resbale para otro lado, ¿cierto? Sino que seguir con ese. A mí no me incomoda de pronto que tengamos, ¿cierto? De pronto maneras muy arraigadas como en la iglesia de antes, ¿cierto? De los cristianos de antes, no, no, yo pensar que tenga que modernizarse, ¿cierto? La iglesia, modernizarse a los tiempos de hoy, eh, no pasa mucho, no pasa mucho, quizás yo no me siento en ese sentido anticuado, por decir. Muchas veces las personas inconversas reconocen a los pentecostales como personas, no sé, que son fervientes o que son de alguna manera ahí, pero directo a sus cosas. Mire, les cuento una experiencia. Una vez en el trabajo, un colega de trabajo era ateo, o sea, el diablo en persona, le decía, porque no creía en Dios, en nada, ateo. Y siempre hablaba y cosas y todo, ¿no? Así, pues muy, muy fuertemente, qué sé yo, en sus dichos. Y una oportunidad una persona le dice, mire, cómo son las cosas, una persona le dice refiriéndose a él, le dice, este debe ser pentecostal, le dice, porque la manera que parece un pentecostal es la manera de ser así tan enérgico en su pensamiento, ¿no? Debe ser pentecostal, le dice. Le dice de esta manera, yo me reí en ese momento porque imagínense, las personas reconocen a un pentecostal, reconocen a un pentecostal de que son personas ahí se guían, ¿cierto? Por la palabra de Dios y son de esa línea, de ese pensamiento y no se van un poco hasta otro, sino que van, trazan la palabra, ¿cierto? ¿Verdad? Como tiene que ser, ¿cierto? Entonces las personas aún del mundo reconocen a los pentecostales, si ven de pronto algún grupo de hermanos, hermanas predicando en una calle por allí, en una esquina, al tiro dicen esto deben ser pentecostales. Se fija porque viene toda esta enseñanza de antes, de las iglesias antiguas, de predicar el mensaje del Señor y de predicarlo con energía y predicarlo, ¿cierto? Con verdad, ¿cierto? Directamente hacia las almas. Nos ayude el Señor, ¿cierto? Para poder permanecer en la fe y en este cierto compromiso con el Señor. Los himnos, mis hermanos, el 210 y el 118. El 210, la verdad que lo estuve analizando, pero no me es muy familiar. Yo no sé, lluvias de gracia, lluvias pedimos Señor. Lo hemos cantado, pero yo no me recuerdo muy bien la melodía de este himno. Lo hemos cantado, sí. Sí, Allí haciendo sabe, mención al coro, lo hemos cantado. Dios nos ha Lluvias de dado gracia, promesa, pero las melodías no me las sé muy bien. A lo mejor, lluvia de gracia, Señor. sí, Dios no, pues Ese la hemos sabe, cantado, pero yo las melodías no me acuerdo mucho. Pero es un himno que se ha cantado. amén. Pero yo no me acuerdo mucho. A lo mejor el domingo le pide ayuda por ahí algún hermano o el hermano Beto, no sé si va a participar ahí, eh, para que nos ayude. O no sé, usted, hermano Héctor, no sé, me imagino que usted lo sabe bien este himno, como para que nos ayude el domingo, si es que nos va a acompañar en la escuela. Si estoy vivo, sí, lo podría Sí, hacer. Amén. si Dios nos permite la vida y la Amén. salud. Amén. Sí, yo en realidad no me acuerdo la melodía de este himno, pero sí lo hemos cantado, sí, lluvias de gracia, mándanos lluvias copiosas, sí, lo hemos cantado. No me acuerdo los servicios del día domingo, sí, lo que hemos cantado, como un himno antiguo, lo hemos cantado, pero no me acuerdo. Bueno, 118 es el himno de batalla del pueblo del Señor. Así que ese sí lo recuerdo. Y, y espero poderlo cantar también. Firmes y adelante, me parece que es. Firmes y adelante. El himno de batalla, el himno de batalla del pueblo del Señor. Pero en el primero sí ahí
Y quiero pedir ayuda a mi hermano Héctor para poder cantar el 210 con la ayuda del Señor. Eso, mis hermanos, eso es el estudio de hoy. Yo no sé, bueno, si nuestra hermana Noemí por ahí se le fue la señal, parece. Hermana Elisa, ¿usted nos va a acompañar el día domingo por ayuda del Señor? Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Pienso que Ya, sí. ya, mi hermana. Ah, ¿va a distribuir Entonces, los puntos? sí, para distribuir, sí, Ya. también eso. Esperemos que nuestra hermana Noemí también, pero bueno, ahí nos avisará después si es que va a poder participar. Pero bueno, pensando que van a estar todos los profesores, profesoras, em, me gustaría, a ver, mm, mm, me gustaría que se puede comenzar usted, mi hermana Elisa, con lo que es la introducción, subtítulo uno. Introducción, subtítulo uno. Y nos podría ayudar con el 2, con el Amén, 2 hermano también, Eduardo. Ya, ¿sí? amén. ¿Sí? 1 y 2. Bueno, sí, porque Ya, tienen más, sí, ya. introducción uno y 2. Y nuestra hermana Noemí, yo le estableceríamos el número 3, el número 3, 3 y 4, y el 5, conclusión y texto, nuestro hermano Beto. Espero que esté el día domingo igual nuestro hermano Beto. Entonces, si usted no le incomoda, si nos acompaña con introducción uno y 2, más que nada el número 2 el que tiene más referencia al cáncer. Si el número uno define más que nada nomás lo que es irrevocable, nomás, sino que todo se centra en el número 2 prácticamente. Número 2. Y aquí lo vamos a marcar. Nuestra hermana Elisa. 3 y 4, nuestra hermana Noemí. Y el 5 en adelante, nuestro hermano Beto con la ayuda del Señor. Si es que esperando que ellos puedan estar presentes ese día. No es que yo voy a consultar con ellos después, aunque a veces sucede cierto imprevisto de última hora, a veces el día domingo por ahí, o el día sábado, a veces tienen inconveniente ellos, nuestros hermanos, hermanas, a veces avisan que no van a poder estar presentes. Pero cualquier situación, hermano, ahí la voy a avisar, ¿ya? Voy a consultar con nuestras hermanas, Noemí, hermano Beto, Ya, si mi van a estar hermano. presentes ese día. Sí. Cualquier cosita, si no, yo le aviso. Y si no le doy aviso es porque todo sigue igual. Bueno, Si hubiese ya, mi alguna hermano. modificación, la aviso, ¿ya? Ahí Bueno, la estaría avisando, ok. con la ayuda del Señor, con la ayuda del Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a orar al Señor. Vamos a dar gracias a nuestro Dios por habernos permitido estos minutos, ¿cierto? Estar estudiando su palabra, ¿cierto? Que es enriquecedora en nuestras vidas. Le invito a inclinar nuestros rostros un momento al Señor. Dios amado, damos gracias en esta hora, Señor amado, y agradecer también por este momento, mi Padre, estos minutos que han sido hermosos en nuestras vidas, Señor. Usted nos ha dado la fuerza en esta hora, también la capacidad también de entendimiento, Padre, para poder aprender su palabra. No es fácil aprender su palabra, Señor. No es fácil, Padre. Humanamente nosotros no podríamos, Padre, poder aprender de ella. Señor amado, que quede algún mensaje en nuestras vidas, en nuestro corazón. Solamente de usted viene el entendimiento, Señor amado, y usted llega a nuestro corazón, a nuestras vidas y nos ilumina. Gracias, Señor. Pueda estar, Señor amado, esa misericordia de usted en nuestras vidas, esa ayuda de usted, Padre, constantemente en nuestras vidas para poder aprender de las Sagradas Escrituras, Señor amado, que tanta falta hacen, para poder cumplirme, Señor, con este mandato que usted nos ha dado, que puede llevar su palabra, Padre, a las almas necesitadas y como también en la iglesia. El Señor amado, la iglesia necesita mucho de su palabra, Señor. Coloque también en los corazones, Padre, de todos nuestros hermanos y hermanas, Padre, el buen deseo, Señor, de que tengan sed, que tengan hambre, Señor amado, de su palabra. Coloque en todos ellos, mi Padre, desde el niño al anciano, Padre, los jóvenes, esta hambre, este apetito, Señor amado, de poder aprender de usted, escudriñar la Sagrada Escritura. Señor amado, nosotros damos las gracias, Padre, porque más allá de tener esta responsabilidad, quizás que nos ata esta semana tras semana, mi Padre, escudriñando la Sagrada Escritura, estar presente en la escuela dominical,
lo personal nos ha puesto, Padre, ese deseo también, Padre, de tener este apetito, Padre, de aprender de usted. Gracias, Padre, porque ha puesto ese pensamiento en nuestras vidas, ese espíritu quizás, mi Padre, de poder buscarle, Señor amado. Como el siervo busca o brama por el corriente de las aguas, como dice por ahí su palabra, así también nuestra alma, Padre, gime por su presencia, mi Dios, a nuestras vidas. Ayúdenos, Señor, y que esta sed por su palabra, Padre, y conocimiento en usted no se acabe en nuestras vidas. Permanezca siempre, mi Señor. De esta manera vamos a estar conectados con usted. Pero traspase todo esto también a su pueblo, Padre, para que ellos puedan interesarse en buscarle, Señor. Son tiempos difíciles. El amor de muchos, cierto, se enfriará, como lo dice su palabra. Y como lo hemos estudiado, mi Padre, en esta lección de hoy, son irrevocables, Padre, sus promesas, lo que usted ha dicho. En los tiempos de hoy vemos que está esta sequía, Padre, espiritual de muchos de sus hijos, mi Padre. Muchos. Envíe esa lluvia desde lo alto, mi Padre. Esa lluvia, esa fortaleza también a los corazones, a las vidas, Padre. Ese despertar, mi Señor, en la iglesia. Para que no pase, Padre, el devorador, Señor amado, y se pueda allí, cierto, llevar a alguno de los suyos, mi Dios amado. No lo permita, Señor. Ayúdenos, mi Señor, guarde a su siervo, nuestro pastor, a nuestro hermano director, nuestro hermano Luis Maldonado también por su salud, también usted sea allí con él, para que pronto pueda estar recuperado, Señor, y estar allí en los medios de gracia, en los servicios al Señor. Agradecemos también, Señor, mi Padre, en esta hora por la transmisión, Padre, de este estudio bíblico también, a la hermana a cargo, hermano a cargo, y por cada uno de los que han participado, Señor amado, en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Señor. Le imploramos todo, Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Vamos, hermanos, a estar cantando el corito que acostumbramos, ¿cierto? Yo amo la Biblia. Yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios. A vida eterna en vez del infierno me guía el libro. Yo amo la Biblia, la gran maravilla, mensaje precioso de Dios, a vida eterna en vez del infierno, me guía el libro de amor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, en esta hora, y sea el Señor guardándole junto a su familia, agradecerle también su presencia, su compañía, a todos, nuestro hermano Héctor también que nos pudo acompañar. Siempre nos sentimos gratos que nuestro hermano nos acompaña, eh, siempre con sus aportes por ahí también, en conocimiento y todo. Así que eso es muy enriquecedor también, nos ayuda bastante. Ojalá se conecten en los estudios, ¿cierto? Más hermanos y hermanas también. Que este despertar del Señor, ¿cierto? En las vidas, los corazones. Agradecemos también a nuestra hermana Constanza.